La irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente correísta Jorge Glas. Un hecho absolutamente, violatorio de las normas internacionales, de la Convención de Viena, totalmente inédito y repudiable. Y para hablar de eso, estamos ahora en comunicación con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Correa, ¿cómo le va? Julia Mengolini lo saluda. Hola Julia, gracias por esta entrevista, un inmenso abrazo a Argentina. Yo estoy bien, ¿no? Pero muy preocupado obviamente por la situación de mi país y en particular por la situación de Jorge Glas. ¿Por qué en particular por la situación de Jorge Glas? ¿Qué es lo último que se sabe de él? Lo tiene en una cárcel de alta seguridad, lo tienen incomunicado, no lo pueden ver sus abogados, no lo pueden ver su familia, su hijo. Ayer tuvo un grave problema de salud y lo llevaron en coma profundo al Hospital Naval, no sabemos exactamente lo que ha pasado. Es terrible, sigue secuestrado. Técnicamente Jorge Glas es un secuestrado del gobierno ecuatoriano y sigue secuestrado. Está secuestrado y además con un estado de salud desconocido y grave, y que no sabemos cómo llegó a ese punto. Ayer fue tan grave que lo tuvieron que sacar de la cárcel para llevarlo a un hospital y sabemos que estaba en coma profundo, que estuvo en cuidados intensivos, que lo recuperaron y lo regresaron a la cárcel. Pero insisto, ni en el hospital permitieron que lo viera su familia, que lo viera sus abogados. Y cuando lo sacaron con 11 vehículos, camionetas, carros, 10 motos y un helicóptero. O sea, ni al Chapo Guzmán lo sacan así, es algo increíble, es algo desquiciado. Además, lo que decíamos, ¿no? Rompiendo con las convenciones internacionales que ni siquiera las dictaduras se habían atrevido a hacer. No sé si habrá algún antecedente en el mundo, puede que lo haya, pero de verdad una cosa como muy inédita. ¿Usted le parece elocuente respecto de algo de la época? De que empiezan a romperse ciertas convenciones que teníamos, se lo digo porque además usted sabe que nuestro contexto es la presidencia de Javier Milei y que estamos todos como azorados de una nueva forma de gobernar, la verdad que inventando normas nuevas o rompiendo las que había. Es claro que ha habido un retroceso democrático, de respeto a derechos humanos, de respeto a la normativa nacional e internacional en América Latina, con la llegada al principio del siglo de gobiernos progresistas que fueron muy exitosos, eran un peligro para el status quo. Sí. Dijeron, aquí no vamos a tener límites ni escrúpulos, y ya no hay límites democráticos, derechos humanos, constitucionales, hacen de todo. Pero esto no tiene antecedentes, al menos en el siglo XXI. Sí. El antecedente más cercano es en el 76, la dictadura uruguaya cuando entró a la embajada venezolana y secuestró a la maestra Elena Quintero y la desapareció. Pero era una dictadura. En democracia no se ha visto algo similar, en América Latina ni en el mundo entero. Uh-huh. Bueno, usted hablaba también de una situación muy arbitraria en general, ¿no? Donde esto ya termina siendo un síntoma casi exagerado, pero de una situación arbitraria, de un lawfare que venimos viviendo, sobre todo en la región, de la que usted es víctima, de la que Jorge Glas también lo es. Podemos pensar en que Lula estuvo preso, que acá el vicepresidente Vudú también lo estuvo, que Cristina tiene muchas causas que incluso le dificultaron la carrera política. ¿Cómo se juega en una cancha tan inclinada? En Ecuador faltan 2 años para la próxima elección. ¿Usted cuál es su futuro político? ¿Cómo nos ve a nosotros también? ¿En qué está pensando respecto de todo eso? Son tan elementales que son extremadamente torpes. Porque ¿a quién va a convencer después de todo lo que han hecho que Jorge Glas no es un perseguido político? ¿Usted se ensaña tanto con un delincuente común? Sí. No, se ensañan porque es el trofeo de los odiadores contra el correísmo, ¿no? El principal trofeo soy yo. Gracias a Dios yo estaba viviendo en Bélgica cuando empezó la persecución, se ensañaron con Jorge Glas. Entonces, ¿a quién le puede quedar alguna duda ahora de que Jorge Glas es un perseguido político? Son hasta torpes. Primera reflexión. Segundo, ahora se conoce lo que ha pasado en Ecuador porque se metieron con un país extranjero. Pero eso les muestra dónde son capaces de llegar. Eso es lo que ha sucedido en los últimos 7 años en Ecuador. Sí. O sea, allanamientos, atropellos, detenciones arbitrarias. Recuerdo alguna vez que cuando escapó un ministro mío porque no tenía la más mínima oportunidad de un proceso justo, que salió del país, ¿no? Teniendo medidas cautelares, ordenó el secretario de comunicación, me parece que era, un funcionario del gobierno de Moreno, que ningún correísta pudiera salir del país. No lo ordenó un juez, lo ordenó un funcionario del gobierno de Moreno. ¿Y cómo se define un correísta? Sin mencionarle los casos de los montajes, testimonios falsos, pruebas forjadas. Ustedes los argentinos también son expertos en esas cosas, ¿no? ¿Cómo se define el correísmo? Los que participaron en mi gobierno y los nuestros simpatizantes. Ustedes los han estigmatizado. Pero por eso le preguntaba. Perseguidos, impedido que tengan trabajo. ¿Cómo se juega una cancha tan inclinada?
bueno, primero sobreviviendo. O sea, ya, pese a todo lo que han hecho, 2 veces hemos estado a punto de ganar la presidencia, somos el movimiento más grande del país, les ganamos las elecciones locales, tendríamos mayoría en la asamblea si con trampa nuevamente no hubiesen cambiado el método de asignación de escaños, y todo esto sin dejar participar a los líderes históricos, estamos perseguidos, exiliados, etcétera. Entonces es cuestión de tiempo que se derrumbe todo esto, pero mientras tanto hay que resistir. Usted sabe que usted estuvo acá en este estudio y hay una frase que a mí me quedó retumbando tal vez para siempre, que usted dijo: nosotros tenemos que dar la vida cuando nos toca esta misión, o ahora ya estoy parafraseando, no recuerdo bien cómo fue, pero dijo, había que dejar la vida. En este momento usted está en el exilio, ¿esa es la definición? Bueno, yo estoy dispuesto a jugarme la vida por causa justa como mejor el Porque ahora para completar... toda una estrategia para acusarme de traidor a la patria, porque estoy pidiendo sanciones económicas. Yo nunca hablo de sanciones económicas. No. He hablado de sanciones, de presiones contra el gobierno de Noboa, pero así tergiversan todo. Bueno, no me importa. Estamos dispuestos a enfrentar todas estas canalladas, ya lo hemos hecho antes, por una causa tan justa y urgente como la de Jorge Glass. Porque yo le completo la pregunta. También se pudo verificar en un montón de situaciones en distintos países de la región también que los delfines terminan siendo gobiernos difíciles, ¿no? En el caso de Ecuador, por ejemplo, Lenín Moreno terminó siendo un traidor, y en otros casos, cuando no fueron traidores, tal vez no ganaron elecciones, ¿no? Podemos pensar en Daniel Haddad, que no ganó en Brasil, y le podría seguir nombrando distintos casos. Lo que me hace pensar es que el líder tiene que ser el que lleve adelante los procesos también de recuperación. Entonces, por eso le preguntaba cuál era su futuro político en Ecuador. Mira, lo menos importante es mi futuro político. Hay que contextualizar las cosas. Haddad perdió contra Bolsonaro porque tenían a Lula preso. E hicieron creer que era corrupto, la cabeza más visible de los partidos de los trabajadores. Con el tiempo se le derrumbó todo eso y ahora tenemos a Lula presidente. Y si no le hubieran metido preso a Lula, él hubiera sido el presidente en lugar de Bolsonaro. Entonces, tenemos que contextualizar estas cosas. Pero Lula volvió y ahora es presidente. Bueno, algún rato, mira, mi futuro es lo menos importante. Es el futuro del país. Si para ese futuro me necesitan a mí, ahí estaré. Pero primero tenemos que derrotarlos en todas estas infamias que han construido estos últimos años, donde yo estoy condenado a 8 años de prisión por influjo psíquico, aunque no lo crean. Y el que no lo cree, le puedo enviar la sentencia, por favor, porque es tan ridículo que no lo creen. Y sobre lo que yo digo que hay que dar la vida, creo que fue en el contexto de que la situación en nuestro país es tan grave, 200 años de su desarrollo, que si tú quieres aspirar a la presidencia de la República, pero no estás dispuesto a jugarte la vida, mejor no lo hagas, porque sería deshonesto. Es deshonesto ir a calentar un puesto 4 años. Si quieres cambiar las cosas en América Latina, como político, peor como presidente, realmente tienes que jugarte la vida. Bueno, y entonces, ¿cómo se prepara el correísmo para el año que viene? Si no es Correa el correísmo. Para el año que viene, para las elecciones que vienen en 2 años. Como siempre, pues diciendo la verdad, haciendo lo que tenemos que hacer. Luchando siempre por el bien común, jamás por intereses particulares. Viene a tocar al pueblo ecuatoriano decidir, y esa es una reflexión, porque siempre nos indican la responsabilidad de los políticos, no a nuestros constituyentes, no a nuestro pueblo, a los votantes, que tienen que hacer una reflexión también los votantes. O sea, cuando te engaña una vez la prensa corrupta, bueno, son malos, ¿no? Y cuando te engaña 10 veces son malvados, 20 veces son unos desgraciados. Pero si te engañan 200 veces, ya que te gusta ser engañado. A nuestros pueblos les gusta ser engañados. Ah, bueno, es fuerte eso. Usted sabe que está gobernando Milei en Argentina y que nosotros... les gusta ser engañados. ¿Quién iba a querer un Milei? ¿Quién iba a querer un Noboa? Que te decía al mismo tiempo que el salario básico ecuatoriano era muy alto, al mismo tiempo, y que iba a poner la pensión mínima de los jubilados en un salario básico, contradiciendo su propia afirmación. ¿Quién puede creer en eso? Pero algunas veces los pueblos latinoamericanos, yo sé que esto me puede costar votos, pero esa no es mi misión es construir democracia, construir conciencia, ¿no? Somos como los jugadores empedernidos, son como los jugadores empedernidos, porque yo no soy jugador, de que pese a que no tienen ninguna probabilidad, es casi imposible ganar, apuestan nuevamente, para ver si esta vez sí resulta. Pero sé que me está engañando, sé que no hay una posibilidad muy remota de lo que diga sea verdad, pero la apuesto de todos modos a esa persona, y cada vez perdemos y nos hundimos más. Sí, bueno, ¿qué evaluación hace del gobierno de Milei, ya que estamos? Porque acá estamos, sobre todo, le voy a decir algo, azorados con que haya ganado Milei, no solamente con esta forma de gobernar que tiene, sino que quienes nos sentimos confrontativos de este modelo económico y sobre todo también de una forma que son muy autoritarias y antidemocráticas,
Sobre todo nos cuesta pensar que el pueblo argentino lo votó. ¿Y por qué lo habrán hecho? A nosotros también nos cuesta pensar. ¿Por qué lo habrán hecho? Porque algunas veces la gente cree, primero porque la reflexión que decía hace un momento, Sí. ¿no? Es como una apuesta, ¿no? Sí. Una apuesta imposible casi de ganar, pero vamos a ver si esta vez sale. Y segundo, porque muchas veces se cree que ya no se tiene nada que perder. Ese fue un proceso diferente al de Ecuador. Mi gobierno fue muy exitoso, entonces saben lo que podíamos lograr, y pese a eso se Sí. insiste en votar por esta derecha que siempre nos engaña. En Argentina había problemas, tenía una inflación del 140%, los salarios pulverizados, aunque los más indicadores no le iba mal, a crecimiento económico, empleo, etcétera. Pero la gente cree que ya no hay nada más que perder, ya no puede perder nada más, y vota por los cantos de sirena de cualquier desubicado. Lamentablemente siempre se puede perder algo más. Y a ustedes los sorprende como argentinos, a nosotros nos sorprende también que el pueblo de Borges, de Sábato, de Cortázar, haya votado como un tipo como Milei. Sí, de las Pero abuelas y las beneficio de Milei madres. en beneficio de Milei sí tengo que decir, él es exactamente el mismo. Sí. O sea, lo que demostró en campaña, su inconsistencia, su hasta desequilibrio psicológico, sus odios, sus pasiones, Sí. su incapacidad económica, porque economía no sabe, lo está demostrando en el poder. O sea, sabíamos que era así. ¿Por qué se lo votó? Aprovecho que Con usted B. es economista para ver Ventilabial. aprovecho que usted también es economista, no para que nos pongamos demasiado técnicos, pero sí para hacer una evaluación del modelo económico. ¿Le ve alguna posibilidad de éxito? Mira, conceptualmente... En los términos de ellos, digo, ¿no? Claro que nos empobrece a la mayoría. Hablemos de concepto más que, Sí. más que estadística. En estadística tiene la inflación más alta del mundo, Sí, pero mucho hace más alta tiempo. que la venezolana, Sí. que está bloqueada. No, antes no era la más alta. Antes la más alta era la venezolana, ahora la más alta es la argentina. Pero en todo caso, hablemos conceptualmente. Milei es un anarcocapitalista, ¿no? Sigue la escuela de Murray Rothbard, un economista Sí. de mediados del siglo pasado en Estados Unidos, que proponía que todo se privatice, que todo era mercancía, la salud, la educación, hasta la defensa nacional. Eso no es solo indeseable, es imposible, porque hay bienes donde no hay capacidad de exclusión. Hacen un ejército privado, ¿ya? Que invade un país extranjero. ¿Cómo sabes quién pagó para tener servicio de defensa y quién no? Tienes que defender a todos, no hay capacidad de exclusión. Entonces, son cosas técnicamente inviables y obviamente social, moralmente indeseables. Pero ni siquiera entienden eso por su fanatismo. Entonces son cosas absolutamente imposibles y te decía indeseables. Pero como tratan de imponerle a la fuerza, lo que van a hacer es colapsar a Argentina, ¿no? El Pitu Salvatierra lo quiere saludar. ¿Cómo está, Rafael? ¿Cómo no? A Buen ver día. No sé si me ve. Mi pregunta es, ¿qué autocrítica deberíamos hacer nosotros los espacios denominados socialistas, progresistas, como querramos decir, de nuestros gobiernos, nuestros errores que permitieron llegar a estos tipos al gobierno? ¿Y cuál sería la ruta de acción hacia adelante? Perdona, no escuché tu nombre, compañero. Pitu Salvatierra. Pitu. Pitu. Mira, con todo cariño, Pitu, Sí. con todo cariño, a mí no me gusta mucho responder estas preguntas, no por vanidad, sino porque en este contexto en que estamos siendo perseguidos, la derecha es un fracaso, pero en función de la mafia mediática hegemónica, de las trampas se siguen imponiendo, es como darle la razón al que no la tiene. O sea, somos las víctimas y debemos hacer la autocrítica. Es como la chica violada, que tiene que hacer autocrítica de por qué utilizó minifalda tan corta, por qué gritó tan fuerte y despertó a los vecinos. Entonces me parece que es darle la razón a los que no lo tienen. Primero, derrotemos esta derecha cavernícola que está destrozando nuestra región y al día siguiente de la victoria hacemos una autocrítica. Bueno, me gustó su respuesta. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, le quiero decir. Sí, me encantó. Fue la más Mi respuesta más compañero dan fe que estamos de acuerdo con que ya basta de esa autocrítica. Y que entonces. Es que le encanta, con Sí. todo cariño, no es por pito, pero le encanta a No. la izquierda la autocrítica, ¿no? Para decir que somos democráticos. Y con eso crean incertidumbre en nuestras propias filas, restan convicción. Es verdad. Y le damos la razón al que no la tiene. Mm. ¿Cuándo la derecha es autocrítica con todas las barbaridades que comete? Bueno. La autocrítica de Noboa, después de incursionar en una embajada, secuestrar a un asilado. No Y existe. nos echa la culpa a nosotros, le echa la culpa a México. Y nosotros, o sea, ya mismo le pedimos la autocrítica a López Obrador también. Más allá de este último episodio por el cual lo llamamos, que fue la irrupción de la policía ahí en la embajada, hasta acá, ¿qué evaluación hace del gobierno de Noboa? Terrible, un gobierno malísimo. Lo que pasa es que tiene todo el apoyo de la magia mediática y frente a la nada que era Lazo Sí. y Moreno, lo poco parece mucho. Entonces un acierto Noval que apoyamos fue cuando se
hasta ese momento era nada, ¿no? Se le fue el país de las manos, hubo prácticamente una guerra interna, es verdad, ¿no? Se tomaron un canal de televisión, las mafias del narcotráfico, las pandillas, declaró el estado de excepción de conflicto interno y sacó las Fuerzas Armadas a las calles y todos los apoyamos, demostrándose que siempre se pudo hacer eso, porque no lo hacía Lazo y Moreno, tampoco lo hizo, diciendo que era por nuestras leyes. O sea, prefirieron la politiquería, echarnos la culpa a defender al pueblo ecuatoriano. No va a dar el paso. Sacó las Fuerzas Armadas a las calles, pero no era suficiente. Eso era lo urgente. Yo diría lo ineludible en el corto plazo frente al caos interno que había. Pero había, o sea, el crimen organizado no se combate con Rambo, con G.I. Joe. Sí. Se combate con Sherlock Holmes. Pues no hay nada de eso. No funciona la unidad de análisis financiero, no hay coordinación internacional, no hay inteligencia del Estado, no hay inteligencia en las cárceles. ¿No? Súmele a eso la parte económica, que sigue siendo un desastre. Juró que no iba a subir impuestos, lo ha subido brutalmente, que no iba a subir el precio del gas, la gasolina, lo ha subido. Todo para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario. El nivel del gobierno es terrible. O sea, una canciller que uno pasa vergüenza ajena, una ministra del Interior, la que maneja la policía, el gobierno. Son también, cosas que podemos identificarnos. Mexicana, invadió su propia patria, pero un nivel terrible. Y la mayor demostración del nivel terrible del gobierno es el propio presidente. Un chico absolutamente improvisado, impreparado, con una psicología muy particular, como es el hijo del hombre más rico del país. Está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, caprichoso, soberbio, ególatra, narcisista. Entonces es un peligro realmente. Aprovecho, tenemos unos minutos más, no lo quiero molestar demasiado. No se preocupe, no tengo entrevistas inmediatamente. Porque nosotros tenemos unos minutitos más. Al final de la tarde sí tengo. Bueno, porque además hay muchos temas que a nosotros nos preocupan porque tal vez es como casi... Déjame verificar que siempre me confundo, estoy mal. Yo voy a verificar, porque estoy casi seguro que tengo unos cuantos minutos hasta la próxima entrevista. No, igual tampoco lo vamos a molestar más, pero quería chequear solamente. Porque ya estábamos como paseándolo por muchos temas. Me interesa la llegada del narcotráfico a Ecuador y qué relación le ve usted con la dolarización. Porque en algún momento... nosotros podíamos ver que por ahí había ahí una relación, o por lo menos se empieza a plantear un territorio que hace más posible o más fácil la llegada del crimen organizado, más concretamente el narcotráfico. Y acá, como Milei tiene ganas de dolarizar y en Rosario ya está habiendo problemas importantes de narcotráfico, bueno, da un poco de miedo todo ese combo, ¿no? Echarle la culpa a la organización de la situación que vive el país sería absolutamente irreal, deshonesto. O sea, por supuesto, cuando tienes dolarización es más fácil lavar dinero. Da mejores condiciones para el crimen organizado. Pero no es una causalidad. No es la causa. No, porque de hecho la dolarización tiene 20 no es un años. Determinismo. No es una causalidad inevitable. El verdadero problema es que en el 2017 ha habido un desmantelamiento sistemático del Estado. De toda la institucionalidad, primero empezamos por el Poder Ejecutivo, donde tenemos, por ejemplo, el Ministerio Coordinador de Seguridad, que te coordinaba Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, que era la Policía, Inteligencia, Relaciones Exteriores, Comisiones Binacionales de Frontera con Colombia y Perú. Como era creación de Correa y era el Estado beso, los socialistas lo eliminaron. Eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles. Repartieron las cárceles en el 2017. En lugar de clasificar a los reos por baja peligrosidad, mediana, alta, los clasificaron, le dieron pabellón a los lobos, a los choneros, y de ahí, no sé, me acuerdo cómo se llama. A ver si estoy entendiendo bien, ¿los pusieron por pandilla? Por pandillas, y de ahí manejaban el crimen organizado. Y luego desmantelaron todo el Estado. Con el 2018, una consulta mañosa, nombraron unos transitorios como emperadores, que también jueces, también Corte Constitucional, también fiscales, pusieron a los peores tales que persigan a Correa. Hoy tenemos los peores sistemas de justicia del mundo. Bueno, en nuestra época pueden ver la estadística, era el mejor sistema de justicia de América Latina, al menos en el que más confianza se tenía y el más eficaz y productivo, ¿no? Y ahí están las consecuencias. O sea, el narcotráfico, la situación que vive el país se debe al desmantelamiento del Estado y a la anomia social, es decir, al irrespeto por la verdad, por las leyes, por la legalidad, como una vez más nos lo acaba de mostrar Noboa con
la incursión en la embajada mexicana. Se viene un referéndum, entiendo yo, ahí en Ecuador, sobre cuestiones de seguridad justamente. Primero le quiero decir que yo no soy analista de política internacional, me han prestado casi el espacio y lo estoy usurpando, porque... Debería estar Fede Vázquez. Sí, claro, acá deberían estar los especialistas. Pero si yo sé algo es porque los escucho a ellos. Sí. Que se viene además un referéndum que hace varias preguntas, sobre todo hace eje en la cuestión de la seguridad justamente. ¿Por qué cree que usted que él lo hace en forma de consulta popular y no es su campaña anticipada? Sí. Claro, esa consulta es absolutamente innecesaria. Está preguntando, ¿quiere que la selección nacional clasifique al mundial? ¿Quiere a su mamá? Sí. ¿Y es para qué? Para ganarle y decir, miren el apoyo popular que tengo. Sí. Y es la campaña anticipada porque quiere reelegirse en 2025. Lastimosamente las cosas le empezaron a salir muy mal, ¿no? Empezó a derrumbarse en las encuestas porque la gente se da cuenta que no se ha solucionado nada. Empezó a aumentar el no a la consulta popular porque vieron que era una manipulación y por eso la incursión en la embajada. No estábamos seguros de esa hipótesis, sí. Pero ya aclararon las cosas sus propios voceros, sus propios analistas dijeron sí. O sea, como estaba bajando en las encuestas, quiso dar un golpe perfecto. Sí. Quiso demostrar que luchaba contra la corrupción y le salió el tiro por la culata porque ahora es el paria a nivel mundial. Pero imagínate, tan irresponsable este muchacho que no le importó sacrificar a su propio pueblo porque las consecuencias de esto van a ser gravísimas y en el largo plazo. No le importó sacrificar a su pueblo por cuestiones electoreras. ¿Cuáles son esas consecuencias gravísimas a largo plazo? Para empezar, el prestigio del país. Segundo, mañana incursiona en una embajada nuestra, en donde sea, en África, Asia, Europa, ¿cómo vamos a reclamar? Claro. Pone en peligro nuestra sede diplomática, pone en peligro nuestro personal diplomático. Hay que ver si recula y pide disculpas. Si no lo hace, México puede tomar sanciones, puede imponer sanciones, puede cortar el comercio internacional. Lo van a demandar en el Tribunal de Justicia Internacional. Eso no lo va a pagar Noboa, lo va a pagar el pueblo ecuatoriano. Entonces las consecuencias pueden ser muy graves. Correa, le agradecemos muchísimo sus minutos y esta conversación. Ojalá que lo tengamos pronto cerca. Fuerza, Argentina querida. Un inmenso abrazo. Ahí estamos, muchas gracias. Le agradecemos mucho. A ustedes, a ustedes. Era Rafael Correa, expresidente de Ecuador, en conversación con Seguro La Habana. Seguro La Habana.